Muy bien, habiendo completado la operación que veníamos efectuando, nos quedan estos números operándose dentro de estos paréntesis, cuyo resultado es 3.06 para estos y 5.06 para estos. Otra cosa que podemos hacer es sacar factor común Q entre A al cuadrado en cada componente y dejar el vector expresado de la siguiente manera. Este sería mi vector campo eléctrico neto o total generado por las tres cargas en el punto donde está la carga número 1. Pero a mí me están preguntando cuál es la magnitud de ese vector, para lo cual hay que tener en cuenta lo siguiente. Recordemos que un vector, por ejemplo v, va a tener una dirección dada. Ahora, si yo vengo y multiplico a v por un escalar, por un número real, ese vector resultante va a tener la misma dirección. Va a tener la misma dirección que el vector original. Es decir, este vector y este vector van a ser paralelos. Van a tener una misma dirección. Eso es lo mismo que está sucediendo acá. Esto, en esencia, es un vector multiplicado por un escalar. En este caso no es alfa, sino k por q sobre a al cuadrado. Recordemos que aquí el signo de las cargas se toma en cuenta, pero todas las cargas son positivas. Por lo tanto, no va a haber un signo negativo que me cambie la dirección ni el sentido del vector. Por ende, yo puedo calcular la magnitud de este vector. Simplemente lo llamaré como un vector A. Y la magnitud de este vector multiplicada por esta escalar, por esta constante, va a ser la magnitud del campo eléctrico. Veamos. Voy a calcular la magnitud o módulo del vector A. Sabemos que el vector A tiene componentes. Sus componentes son 3.06 al cuadrado más 5.06 al cuadrado. Al efectuar esa operación, vamos a tener como resultado 5.91. Ahora tendremos que la magnitud del vector E va a ser igual a K por Q entre A cuadrado multiplicado por la magnitud del vector A. Es decir, K por Q entre A al cuadrado multiplicado por 5.91. Puedo traer el 5.91 adelante y me queda 5.91 multiplicado por esto. Y esa es la magnitud del vector E. Ahora, necesito obtener la dirección. La dirección, voy a recordar lo mismo que acabé de decir. Como un vector es paralelo a un vector multiplicado por un escalar, ¿ok? A ese mismo vector multiplicado por un escalar, yo puedo calcular la dirección del vector que yo llame A y así obtendré la dirección del vector campo eléctrico, porque son paralelos. La dirección, podemos verlo por acá. Si este es mi campo eléctrico neto,
que apunta hacia el primer cuadrante. Este sería el campo eléctrico en X. Este sería el campo eléctrico en Y. Muy bien. Nosotros vamos a calcular el ángulo θ que define la dirección de ese vector o que indica cuál es la dirección de ese vector. Como bien sabrán, el cateto opuesto con respecto a θ es E sub y y el cateto adyacente es E sub x. Por trigonometría, un ángulo del triángulo formado por los vectores se puede calcular como la tangente inversa del cateto opuesto, que va a ser la componente en y, es decir, 5.06, entre el cateto adyacente, que va a ser la componente en x. Habiendo realizado la operación antes mencionada, nos da como resultado 58.84. Comparando nuestros resultados con los resultados planteados para el ejercicio desde su fuente, es 5.91 por K por Q entre A al cuadrado y un ángulo de 58.84 redondeado a la décima sería 58.8. Ahora veamos una cosa interesante. Debemos nosotros imaginarnos previamente cómo debería ser el vector campo eléctrico neto o total generado por esas tres cargas en el punto donde está Q1. Al ser cargas positivas, todas positivas, las líneas de campo eléctrico van a salir de cada una de ellas. Por lo tanto, el vector campo eléctrico de Q2 va a ser un vector que vaya hacia la derecha. El vector campo eléctrico de Q4 va a ser un vector que vaya hacia arriba. Y el vector campo eléctrico de Q3 va a ser un vector que vaya hacia el primer cuadrante. Es decir, estos tres. Haciendo nosotros, imaginativamente, gráficamente, una suma vectorial, eso tiene que resultar en un vector campo eléctrico neto total que apunte hacia el primer cuadrante. Es decir, que tenga las dos componentes positivas, tanto en X como en Y. Y precisamente eso fue lo que obtuvimos. Obtuvimos un vector, ¿ok?, cuya dirección va hacia el primer cuadrante, es decir, sus componentes tienen signos positivos. Y así hemos hallado la magnitud y dirección del campo eléctrico generado por esas tres cargas sobre el punto donde está Q1. Lo hicimos por el enfoque vectorial. El inciso B nos pide calcular la fuerza eléctrica generada por esas tres cargas sobre la carga Q1. Es decir, ahora la fuerza que nos piden calcular ahora sí va a depender de la carga que se esté estudiando, porque sabemos que se involucran las dos cargas, el valor de las dos cargas. Entonces acá, si vamos a seguir tomando en cuenta, al usar esta fórmula, el signo de todas las cargas, que sigue siendo positivo, ¿ok? Y vamos a calcular la fuerza. Sin embargo, vean algo interesante. En vez de volver a desarrollar esta fórmula desde cero, volver a calcular las diferencias entre los vectores, volver a plantear los vectores y volver a calcular los módulos, nos vamos a evitar eso viendo lo siguiente. Aquí habíamos comentado que la fuerza eléctrica es igual a Q por el campo eléctrico. Es decir, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico son vectores paralelos, porque el campo eléctrico multiplicado por un escalar me resulta en la fuerza eléctrica. ¿Okay? Como acabé de explicar, esos dos vectores no van a tener la misma magnitud. Uno va a ser más grande que el otro. En este caso, la fuerza eléctrica va a tener mayor módulo, va a ser más grande que el campo eléctrico, pero sí van a tener la misma dirección. Por lo tanto, en vez de yo desarrollar esta fórmula, ya habiendo calculado el campo eléctrico, lo único que debo hacer es multiplicarlo por la carga, en este caso Q1, que es donde estoy haciendo el estudio
de las fuerzas eléctricas y del campo eléctrico. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a tomar la fórmula, vamos a adaptar. La fuerza eléctrica va a ser igual a la carga donde están siendo ejercidas esas fuerzas eléctricas, que es Q1, por el campo eléctrico, vector. Entonces acá, sustituyendo las expresiones, Q1 sabemos que es igual a un valor Q positivo. El campo eléctrico sabemos que es multiplicación de K por Q entre A al cuadrado multiplicado por este vector que define su dirección. Recordando que la fuerza y el campo son paralelos. Si simplificamos, obtendremos que la fuerza eléctrica es igual a K por Q cuadrado entre A al cuadrado, multiplicado por este vector que define su dirección. Así hemos obtenido el vector fuerza eléctrica de esas tres cargas sobre Q1. Nos piden magnitud y dirección. Muy bien, recordando que este es el vector A. El vector A, cuya magnitud es 5.91 y cuya dirección viene dada por el ángulo 58.84 grados, vamos a tener que, al ser la fuerza eléctrica paralela con el campo eléctrico, va a tener la siguiente magnitud. Sería la magnitud de A que multiplica a este factor, es decir, 5.91 por este factor. Esa sería la magnitud de la fuerza eléctrica. Y la dirección de la fuerza eléctrica será la misma dirección o será el mismo ángulo que habíamos obtenido para el campo eléctrico, ya que son vectores paralelos. Y así hemos obtenido el inciso A y el inciso B de este ejercicio por medio del enfoque vectorial.